Mi nombre es Isabel Durán. Lo que marcó mi vida fue enfermedades y odio. La depresión empezó desde que yo me casé. De 6 meses estaba embarazada cuando descubrí una traición del que era mi esposo. Nunca me sentí una mujer respetada en el tiempo que yo estuve casada. Siempre me sentí ultrajada, nunca me sentí amada. Entonces yo me resistía a tener todas esas cosas malas que yo tenía dentro mío. Odio, rencores, rabias. Muy deprimida, con deseos de que llegue el día de mi muerte solamente. Cada día que pasaba era todo peor, porque si yo ponía de mi parte siempre como la mamá esposa, pero él nunca puso de su parte y eso era lo que más me dañaba dentro. Y ya no había esa pasión, no había alegría de vivir así plenamente. Esa fue la raíz de la depresión. Se me venían los nervios, me ponía histérica. Me agarraba histeria que yo quería deshacer todo a causa de esos problemas. Noches enteras sin poder dormir, solamente pensaba en a qué hora ocurre algo, esperando siempre algo malo. Yo sentía que alguien se venía encima de mí y me apretaba el cuello, me quería ahorcar y yo despertaba gritando. Era alguien que se venía a quererme matar, a quererme, o si no, con un cuchillo me amenazaba, o si no, con una pistola, pero me querían matar. Yo tenía miedo. Yo quería arreglar la situación esa, la que yo estaba pasando, así, rezándole a los santos, poniéndole vela. Pensaba que estaba embrujada. Yo acudí a una bruja. Sí, la bruja me dijo que me habían embrujado, que me habían puesto huesos de muerto en mi casa. Yo visité esos lugares pensando que iba a buscar una solución, pero no fue así, porque más bien empeoró la cosa, empeoró mi vida y empeoró todo. Yo quería tener ese valor de agarrar un cuchillo y meterme para acabar con mi vida. Yo quería, no sé, tomar un veneno. No tenía tampoco ese valor para hacerlo, ¿no? Hasta que vinieron las enfermedades. Yo sufrí enfermedades de la vesícula primero. Estuve internada 10 días y me hicieron todos los laboratorios, todo para operarme la vesícula, pero no me operé. Y ya cuando vinieron las enfermedades de los riñones, mucha fiebre me daba. Y era porque yo tenía riñón infectado. Pero yo me resistí porque la doctora me dijo que se puede vivir con un riñón. Así pasó el tiempo. Después me enfermé del corazón. Estuve internada igual con la enfermedad de mi corazón, que colesterol, que presión alta. Yo tomaba 7 tabletas al día. ¿Cuántos años estuve así? Durante 3 años, enferma. Eso era una situación insoportable. Yo pedía morirme porque no quería yo seguir viviendo así. Fueron muchos años de sufrimiento. Yo conocí la Universal por medio de la tele. De ese modo fue que yo llegué a la iglesia. Haciendo mis cadenas los viernes, fui liberada. Primeramente fui liberada de las enfermedades,
Yo llegaba a la iglesia así, caminando despacito, caminaba yo, llegaba a la iglesia. Pero yo subía y todo se me iba. Hasta que un día no sentí nada, ya no tengo nada, me curé de mis riñones. Yo empecé a ayunar, a hacer mis cadenas los viernes. Así de esa manera me liberé. No tengo rabias, no tengo rencores. Al que era mi esposo lo llamé un día, le pedí perdón. A mis hijos les pedí perdón. Hubo una cura interior. Yo no tengo pesadilla. Yo debía de tener miedo, pero no tengo miedo. Puedo dormir tranquila. Me acuesto y me duermo. Después de tantos años durmiendo así, a sobresalto, con miedo, ya no existe en mí ese nerviosismo. Soy una mujer tranquila. Soy una mujer feliz. No pienso en morir. No pienso yo en vivir. Quiero siempre sentirme útil, depender sobre todo de Dios. Yo dependo de Dios. Tengo paz en mi vida. Tengo paz, tengo tranquilidad. La comunión con mis hijos es ahora muy buena de mi parte porque yo los entiendo. Porque yo puedo ya conversar con ellos. Puedo hablar tranquilamente con ellos, compartir con ellos sin que haya ese reclamo que había más antes. Yo logré mi transformación perseverando los viernes. No fue de un día para otro, hay que perseverar. Día tras día, uno va sintiendo el cambio día tras día para transformar mi vida solo Dios. El día que recibí el Espíritu Santo fue un día que no se compara con ningún día, con ningún momento. La Isabel de antes ya no existe más. Ahora soy una nueva Isabel. Soy una mujer libre, renovada. Soy una mujer llena del Espíritu Santo porque estoy una mujer curada, libre de todos esos males que yo tenía. Ahora soy una mujer que tengo paz. Soy una mujer feliz sobre todo.